Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio 11:48 y nos conectamos a esta hora en esta transmisión especial a propósito de la evacuación que comienza ya en algunos puntos del territorio nacional, en Isla de Pascua en particular, producto del tsunami que se ha producido por el terremoto en Rusia. Estamos en esta ocasión con Luis Carrasco, es director del programa de gestión de riesgo de la UTEM y nos acompaña para analizar esta evacuación desde otros puntos de vista. Gracias por el contacto, Luis, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, hola, Luis, comienza todo este proceso, se activan los protocolos correspondientes, el terremoto se produjo anoche, pero las medidas empiezan a operar desde esta mañana. ¿Cómo evalúa primero la forma en la que se ha respondido a nivel del Estado, digamos, frente a esto? Bueno, existe bastante comunicación, a tal punto que me parecería en algunos casos exceso de comunicación. La gente tiende a confundirse con varios medios hablando a la vez. En estricto rigor se plantean ciertos conceptos que son bastante técnicos y que la gente no usa comúnmente, como el tema de alerta, como el tema de precaución. Creo que eso es mucho más importante establecer desde un momento la descripción inmediata. Decir, estas regiones deben ir sobre 30 metros de altura o deben avanzar, ¿cierto?, una extensión de kilómetros y otros tipos de olas van solamente a afectar la playa. Yo creo que eso es mucho más claro que establecer ciertos conceptos que hay que entrar a explicarlos y reexplicarlos. Perfecto. Ahora, y eso es una cuestión básica porque la gente no está acostumbrada a esto, o por lo menos pierde el entrenamiento que alguna vez tuvo. Claro, lo que conocemos como comunicación de riesgo, ¿cierto, Luis? Para los medios de comunicación es súper importante la información que emana de la autoridad central y nosotros la replicamos conforme esta va emanando. ¿Tiene sentido lo que usted dice de ser más claro respecto de subir los 30 metros o de en determinadas zonas caminar hacia el interior? Pero cuando la comunicación es centralizada y la gente tiende a informarse por medios de comunicación masiva, es decir, nacionales, no puede contribuir a más enredo, porque en el fondo las particularidades de cada zona pueden ser demasiada información también. Sí, efectivamente, pero creo que los canales de televisión, los centros de comunicación oficial pueden ir estableciendo cada región qué es lo que tiene que hacer. Eso es una cuestión que hay que discriminar. Este país es muy largo y finalmente hay que establecer qué es lo que está sucediendo en cada una de las regiones. Pero hay algunos que va a premiar, hay algunos que es más rápido que otros. A lo mejor no tiene mucho sentido empezar a hablar de lo que va a pasar en el extremo sur si estamos recién en el norte. Claro. Pero creo que establecer conceptos técnicos, vuelvo a insistir, que no estamos hablando de la persona que es capaz y tiene el tiempo de estar abriendo el computador o un libro para entender lo que se está hablando, sí, sino que estoy pensando en el que no tiene esas capacidades o está corriendo, claro, y decirle inmediatamente qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Perdón, Seba. Luis, esta es una evacuación masiva. 1,5 millones de personas, estima la autoridad, que tienen que movilizarse en las costas hacia la altura, sobre la cota 30. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes para un movimiento así de masivo? Bueno, aquí tienen que haber gestores locales. Seguramente ya debe haber gente que está perifoneando, estableciendo, ¿cierto?, en localidades bastante específicas. Y hay que prestar muchísima atención a esas instrucciones porque va a establecer seguramente las vías y los lugares donde están demarcados debe llegar la gente. En ese contexto, la gente cuando ya asume que tiene que dejar su casa, porque ahí también hay una decisión fuerte, ¿no? Hay gente que espera hasta el último minuto, tiene que entender también que debe salir preparado. Estamos hablando que en la mayoría de las localidades vamos a encontrarnos con temperaturas bajas, tiene que salir abrigado, tiene que salir con algo de alimentación, con algo de agua.
Tiene que llevar, si hay, estamos con gente con algún problema, a lo mejor remedios, si van con niños, alimentos especiales para los niños, y si sale con las mascotas, que han hecho bastante hincapié en ellas, también debe llevar alimentación para las mascotas, porque si no va a haber un desplazamiento que después va a crear un problema. O sea, se van a desplazar y nos vamos a encontrar que requieren de abrigo, que requieren de agua, que requieren de alimentación. Sí. Todo eso requiere una decisión previa y ordenada, con documentación, ¿cierto? Y una radio a pila si es posible, porque después cuando uno ya pierde el gestor local que le da instrucciones a través de un megáfono o de boca a boca, la radio es un buen elemento para recibir instrucciones. Y eso quedó súper claro también cuando se produjo el corte masivo en Chile, ¿se acuerdan? Febrero. En febrero, claro. Quedamos un poco dependientes, digamos, de la información que llegaba a través de las radios. Luis, quería preguntarle respecto a otro tema. ¿Cómo se gestiona el riesgo cuando el riesgo precisamente, en este caso, la llegada de este tsunami, la amenaza, claro, están hacia adelante, digamos, ¿no? Están previsible como en este caso, previsible en el sentido de que falta tiempo para que se produzca y llegue el impacto, que es lo que genera eventualmente algún daño en las costas? ¿Cómo se genera esa espera, entre comillas, hasta que llega el tsunami? Bueno, diríamos que dentro de todo lo malo que puede ser este cuadro, en términos de que es algo que nos va a impactar, este es uno de los cuadros que te da más tiempo para planificar. Claro. Para prepararte. La autoridad ha sido muy enfática en hablar de la evacuación 3 horas antes, pero no necesariamente 3 horas antes. Usted se puede ir 4 horas antes, o se puede ir, ¿cierto?, a la casa de un familiar. Entonces ahí también hay decisiones que se pueden hacer con antelación. No es necesario esperar a aglomerarnos todos en las 3 últimas horas. Por lo tanto, ahí hay decisiones personales y ahí hay también un tema de cultura con respecto a este tipo de eventos, pero da la posibilidad este tipo de eventos de planificarse con tiempo. Lo que no sería explicable es que alguien se quede hasta último momento y lo pille totalmente desprevenido hasta ese momento, con todo este tiempo de antelación y aviso e información que estamos recibiendo. Claro. Luis, estamos conversando con, ayúdame, sea que se me perdió el dato, Luis Carrasco, prevencionista. Muchas gracias, director del programa de gestión de riesgo del UTEM. Luis, nos preguntamos por la evacuación vertical, dado que hay muchos edificios en las zonas costeras, obviamente, y hay algunos donde ya están diciendo que, por ejemplo, en La Serena, no va a ser necesaria la evacuación vertical. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, a ver, nosotros tenemos construcciones muy robustas, muy buenas. Muestra de eso es cuando son afectados por terremotos, donde generalmente responden muy bien las construcciones en Chile. Están sobredimensionadas para los impactos de los terremotos. La opción de la evacuación vertical tiene que ver con la altura con respecto a las olas. Entonces, uno podría entender que la altura que uno requiere la puede obtener yendo a las partes superiores del edificio. Del edificio. No obstante eso, hay que tener en cuenta que uno no tiene muchas veces la dimensión del golpe que puede dar una ola o lo que puede traer consigo la ola. Por lo tanto, mirado desde ese punto de vista, y además estamos hablando de un tema que recibe un impacto muchas veces que es de tipo horizontal. Dicho eso, si uno tiene la oportunidad de ir a zonas más altas, está dado el tiempo para hacerlo, yo creo que es una buena opción antes de tomar esta decisión que tiene su lógica, pero evidentemente tenemos algunos puntos de duda. Si yo no tengo ya mayor opción en tiempo, evidentemente creo que es una buena alternativa subir a los pisos más altos. Súper, ahí también es bueno de repente la solidaridad con los vecinos de los pisos también de más abajo, abrir las puertas. Así es. Sí. Sobre todo porque en gran parte del territorio estamos, sobre todo en la zona centro-sur, enfrentando un sistema frontal con características de temporal. También. Y porque también es importante no subestimar el impacto de las olas, Luis.
Lo conversábamos en la Así es. mañana con María Paz Ortiz, que nuestra compañera que está en Senapred, sobre el imaginario que puede tener la gente respecto a lo que significa un tsunami. Y claro, no se trata de olas de 10, 20 metros gigantescas, sí, pero sí, aunque sean más bajas, digamos, la fuerza que traen es impresionante. Bueno, cuando fue el tsunami en Sri Lanka, eran olas bajas, pero de muchísima velocidad y fuerza. Por lo tanto, traían una gran cantidad de material y uno después viendo las grabaciones que habían de cámaras estáticas, veían que además traía gran cantidad de material consigo. Estamos hablando de madera, escombros, Sí. autos, refrigeradores. Bueno, pensemos que esto en una condición de 200 kilómetros por hora, de muchísima velocidad, de mucha fuerza, aun cuando sean pequeñas las olas, no es una ola como las que recibimos cuando estamos en la playa descansando, ¿cierto? Claro. No es en esa condición. Y puede ser bastante destructiva y muchas veces incluso imposible mantenerse en pie o nadar o hacer cualquier otra acción, digamos, que en condiciones normales uno puede hacer en el mar. Por eso Sí. hay que tener cuidado también con eso. Es evidente que las olas en altura, ¿cierto? El solo plantearnos ya nos asustan, pero también las olas bajas pueden traer consigo un riesgo bastante alto. ¿Es posible, por los antecedentes que tenemos hasta ahora, que el fenómeno no se produzca? Estoy pensando en el año 2011 con el terremoto y maremoto allá en Fukushima, en Japón, donde se anunció un tren de olas y al final básicamente no hubo mayor alteración del borde costero, muy poquito, sobre todo en el norte, porque aquí se están anunciando olas de 1 a 3 metros. Puede que no se produzca variación en el mar y que en el fondo la fuerza disminuya al acercarse a la costa, o nuestra condición hace que, porque se ha hablado de una ruptura, ¿cierto?, que al contrario aceleraría la velocidad y la intensidad de las olas. Bueno, lo que dice usted, sí, responde un poco a la realidad de lo que hemos vivido históricamente y a lo que se da. Si bien estamos hablando algunas primeras entradas de ola en California de 1 metro, en otras localidades, es probable que acá, ¿cierto?, se pudiese dar esas condiciones. Además, hay condiciones geográficas en Chile, en ciertos sectores en donde incluso en los momentos más críticos no ha habido oleaje. Pero esos son casos muy puntuales, ¿no? Pero esto también hay que tomarlo como un ejercicio de entrenamiento y un ejercicio que la gente debe entender que se debe hacer. Sí. No es el momento, digamos, de hacer las pruebas y quedarse a ver cómo vienen las olas, sino que efectivamente aquí hay que tratar de hacer la mejor de las evacuaciones, es la mejor de las pruebas y el mejor de los entrenamientos. Claro. O sea, aquí hay que ponerse en el caso de que esto fuese lo más complicado, lo más complejo, y en esa condición uno tiene que salvaguardar la vida propia y la de su entorno. Claro que sí, no hacer ponderaciones individuales de lo que está ocurriendo. Luis Carrasco ha estado con nosotros a esta hora. Gracias por el contacto, Luis, muy amable. Gracias a ustedes por Luis. informar. 12 del día.